Asesinos y violadores en serie. Hablar de sus casos y sus protagonistas es adentrarse en una aterradora historia escrita con sangre y en algunos casos con impunidad. En Colombia hay por lo menos 41 psicópatas y sociópatas que se alimentaban del sufrimiento y dolor de sus víctimas. Carolina Gómez con esta serie especial. Es algo que ellos van alimentando hasta el momento que deciden atacar. Asesinos y violadores en serie con olor a café. Hablar de los casos y sus protagonistas es adentrarse en una sórdida y aterradora historia escrita con sangre y en algunos casos con impunidad. Amarrados de pies, de manos, de cuello. 41, dicen, es la cifra aún no oficial del número de psicópatas y sociópatas que han cegado la vida de cientos de víctimas en Colombia. No hay crimen perfecto. En su gran mayoría niñas y mujeres que corrieron con la mala suerte de atravesarse frente a los ojos de los monstruos sedientos de placer. Solo saciado con el sufrimiento y dolor de sus víctimas. Van paso a paso buscando la forma de que van a llegar a esa víctima y cuando ya llegan a esa víctima ya no tiene escapatoria. Luis Alfredo Garavito La Bestia es el pederasta y asesino en serie más aterrador del país. Mató aproximadamente a 200 personas, la mayoría de ellos niños. 172 de ellos fueron confirmados por la Fiscalía, pero se cree que pudieron ser más de 300 por investigaciones que se llevan en otros países como Ecuador. Sin lugar a dudas era una persona muy brillante, muy inteligente. Tanto que llevó a las autoridades a buscarlo durante años siguiendo sin saberlo su rastro de muerte por separado. Hasta que gracias a un investigador criminal unieron las fichas de varias ciudades y se dieron cuenta que era un solo hombre que ya había sido capturado, con otro nombre que dio cuando lo descubrieron intentando violar a un niño. Dentro de la sórdida lista también está el monstruo de los Andes, Pedro Alfonso López, acusado oficialmente del crimen de 110 personas, pero que extraoficialmente se cree que pueden ser más de 300 en Ecuador, Colombia y Perú, por su propia confesión. Actualmente se desconoce su paradero. Y finalmente, uno más, dentro de muchos otros, el monstruo de la soga acusado del asesinato de 60 personas en varios departamentos del país. Todos ellos hombres entre los 18 y 25 años de edad, aunque según los investigadores hay más de 100 personas desaparecidas con el mismo oficio de donde contrataba a sus víctimas. Estas víctimas fueron apareciendo amarradas en unos troncos, en unos palos, zonas alejadas de la zona urbana, zona boscosa, amarrados de pies, de manos, de cuello, sin mordazas. Su oficio eran mototaxistas. La cacería para estos monstruos se vuelve un juego de roles entre el león hambriento, su presa y el cazador. Un cazador que ha tenido que descifrar su macabra forma de actuar. Siempre tenemos que ir más adelante, que si ellos idean alguna forma de cometer una actividad ilícita, nosotros ya sabemos por dónde la vamos a contrarrestar, por dónde vamos a recolectar ese elemento material probatorio. Pueden tardar días o meses con tal de lograr su objetivo. Algunos se obsesionan con una profesión u oficio en particular de sus víctimas. Otros cumplen meticulosamente con un macabro ritual. Las amarran o torturan de la misma manera. Y unos más firman el asesinato, es decir, dejan un objeto siempre en la escena del crimen. Si el asesino no siente ese placer de que está apuñalando a su víctima y la víctima está sufriendo, no va a sentir el mismo placer. Es decir, si la víctima de un abuso sexual le demuestras que está sintiendo algún tipo de placer, lo va a descompensar y lo va a desconectar de su escenario violento, lo va a desconectar en ese momento. Eso podría ser una herramienta de salvación para la víctima. Toda esta información acompañada de años de experiencia, aliados, capacitación internacional y de un sinnúmero de equipos de alta tecnología y científicos de diferentes especialidades, pero sobre todo de mucha perspicacia y sentido común, han generado que los hombres de investigación criminal de Colombia estén catalogados entre los mejores. Este es uno de los laboratorios de antropología forense más importante de Latinoamérica. Aquí se han resuelto los casos de violadores y asesinos en serie más connotados del país. Y con esto hacemos toda la identificación, tanto humana y con las otras experticias, ubicar al autor material del hecho. Una disciplina que ha dejado al descubierto tres grandes verdades. Una, los depredadores están más cerca de lo que usted se pueda imaginar. Que si un niño o una niña le dice a su papá o a su mamá que no se siente a gusto con cierta persona, créale. Que no se siente a gusto en cierto lugar, créale. 2. Ninguno de ellos llega a sentir arrepentimiento de verdad.
¿Por qué no se arrepintieron en el primero, en el segundo? Solo hasta cuando son capturados se arrepienten. Es un arrepentimiento mentiroso. Y 3. No hay crimen perfecto y eso es una realidad. Lo importante es las capacidades que se tengan y el compromiso para llegar a esclarecer un hecho. Recuerde que los monstruos sí existen y están vestidos de oveja a su alrededor. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición.